Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos reflexionando acerca de la doctrina del arrepentimiento. Esta palabra arrepentimiento la encontramos a lo largo de la enseñanza de la Biblia. Por ende, podemos afirmar que es de suma importancia. En una ocasión, el Señor Jesús habló acerca del arrepentimiento. El pasaje lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del versículo 1 al 5. Y dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitáis en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En este texto podemos observar que el Señor Jesús repite 2 veces la misma frase: os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, que el arrepentimiento es fundamental para aceptar la salvación que solo el Señor Jesús puede dar a nuestras vidas. ¿Y a qué se refería el Señor Jesús exactamente con arrepentirse? ¿De qué le hablaban estos hombres? ¿Y por qué esta frase se repite siendo tan determinante? Es decir, que parece que de esta frase podemos afirmar que hay 2 grupos de personas: aquellos que deciden no arrepentirse y por ende perecerán, y aquellos que tomamos la decisión de arrepentirnos y aceptar por gracia y por fe la salvación que nuestro Señor Jesús quiere dar a toda la humanidad. Entonces, el conocer, el escudriñar en la palabra de Dios, en lo que las Escrituras nos enseñan del arrepentimiento, es fundamental para que podamos tomar una decisión en nuestras vidas que nos permita elegir a qué grupo de estos 2 queremos pertenecer. Al inicio de este video mencioné la doctrina del arrepentimiento. Cuando hablamos de una doctrina, nos referimos a lo que es objeto de enseñanza. Bíblicamente, las doctrinas son las enseñanzas de Dios reveladas en su palabra, las cuales no pueden ser modificadas ni pueden ser hechas a un lado, y el arrepentimiento es una de ellas. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Es un profundo dolor interno por haber pecado. Es un sentir que se manifiesta de adentro hacia afuera cuando reconocemos delante de la presencia de Dios nuestra real condición, nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Y arrepentirse significa tener el ánimo o la intención de volverse a Dios, el ánimo de corregir esas acciones que no estaban bien ni de acuerdo con la voluntad que Dios establece en su palabra. Leamos algunas escrituras bíblicas que nos hablan acerca del arrepentimiento. Una de ellas la encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, verso 7, y dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué hermoso texto! ¡Qué hermosa escritura! ¡Qué buena noticia! El Señor es tan bueno que a pesar de que nosotros hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos pecado, Él tiene el ánimo, Él tiene la intención de perdonarnos si nos arrepentimos
arrepentimos delante de su presencia. Y esta escritura hace referencia al hombre inicuo y al hombre impío. Y te preguntarás, y esta escritura solamente está dada para aquellos que son impíos e inicuos. Pero el Señor Jesús es claro cuando dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando la Biblia habla de inicuo, se refiere a personas que tienen comportamientos que son injustos. La iniquidad está relacionada con estos comportamientos injustos, es decir, una conducta torcida con relación a lo que Dios establece que debe ser recto y justo. Y cuando se habla de impío, se refiere a una persona que actúa con impiedad, es decir, que actúa sin la reverencia debida a Dios, en una actitud rebelde, que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente, en contra de lo que Él establece como creador, sustentador y salvador. Y hago mención de estos términos porque en la actualidad muchos de los términos que utilizan las versiones de la Biblia no son comunes entre nuestros vocabularios. Y esto es lamentable porque al leerla podemos ignorar el significado tan importante que estas palabras tienen para nuestras vidas, para nuestra enseñanza, conforme a lo que Dios establece. Y parece que en este texto el Señor Jesús se encontraba frente a una situación en la que estos hombres pensaban que eran mejores a aquellos que habían padecido estas tragedias. Pero el Señor les corrige, preguntándoles que si ellos pensaban que habían pasado por esas cosas, por esas tragedias, porque eran más pecadores que los demás hombres, Él les dice no, que si no se arrepentían, que si no procedían al arrepentimiento, iban a perecer todos igualmente. Qué esperanza tan grande trae la palabra del Señor, que muy a pesar de que en nuestras vidas hayan habido comportamientos con iniquidad y con impiedad, el Señor, si confesamos nuestros pecados, si nos acercamos a Él humildes de corazón, tiene el ánimo de perdonarnos. ¡Qué amor tan grande! Y la Biblia nos enseña esto en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, verso 8, y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15, dice: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y a lo largo de la enseñanza de la Biblia encontraremos muchos textos que nos invitan al arrepentimiento y otros que nos dan ejemplos de personas que se arrepintieron sinceramente delante de la presencia de Dios y alcanzaron su misericordia, alcanzaron su perdón. Pero este texto en particular nos invita a arrepentirnos y a creer en el Evangelio, es decir, las buenas noticias que anunció nuestro Señor Jesús y que fueron anunciadas desde el Génesis, que un día un único y gran Salvador traería a la humanidad esperanza y salvación. Y ese único y gran Salvador es nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo podemos arrepentirnos? ¿En qué consiste el arrepentimiento? El arrepentimiento es un conjunto de operaciones
y o acciones que se realizan en la vida de una persona cuando oye y acepta el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Esto quiere decir que la persona arrepentida ha tenido que experimentar un deseo que la hace cambiar o operar un cambio del interior al exterior. El arrepentimiento es una doctrina con la que debemos vivir diariamente todos los que hemos aceptado el Evangelio en nuestras vidas, porque es importante reconocer delante de la presencia del Señor cuando hemos fallado, porque ¿qué podremos ocultar de Él? Si aún lo más profundo de nuestros pensamientos no podemos ocultar. Él conoce todas las cosas, conoce todas las intenciones que hay en nuestro corazón. Entonces, ya vamos comprendiendo que esto no consiste solamente en reconocer nuestras faltas, en reconocer nuestro pecado y lamentarnos acerca de él, sino que esto consiste en que renunciemos a cometer nuevamente esas mismas faltas, a cometer nuevamente esos mismos pecados, que consiste en que cada día debemos renunciar a nuestros deseos, renunciar a todo aquello que se opone a la voluntad de Dios en nuestras vidas, reconociendo que somos imperfectos, pero que tenemos la firme intención de vivir conforme a lo que Él establece en su palabra. Pablo consideró que la persona que no se arrepiente no ha conocido a Dios o a la verdad. Esto lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 25, y dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nuestro Señor Jesús declaró que Él es la verdad. Él es la única y absoluta verdad. La única y absoluta verdad es la que Dios ha dispuesto revelar al hombre por medio de su palabra escrita. De esto radica la importancia de que nos acerquemos a las Escrituras, que nos acerquemos a la Biblia, que creamos en lo que Dios ha establecido en su verdad, en que creamos a lo que Él ha establecido que es la verdad, y considerando que todas aquellas enseñanzas que no están basadas en lo que enseña la Biblia, en lo que Dios ha provisto por medio de su palabra escrita, es mentira, porque la única verdad es nuestro Señor Jesús. Por esto, si vivimos conforme a las enseñanzas de nuestro Señor, si vivimos conforme al ejemplo que Él nos dio y nos arrepentimos, debemos mostrar o manifestar frutos concretos y específicos de arrepentimiento. El mismo Señor Jesús dice en su palabra: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿cómo se creerá en la verdad si no se busca al Señor Jesús? ¿Cómo se aceptará la verdad si no se acepta al Señor Jesús? De aquí la importancia de escuchar su palabra, de acercarnos con fe a su palabra. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, encontramos un pasaje en el cual Pedro da un discurso dando testimonio acerca del Señor Jesús. Es decir, que Pedro profesaba la gran verdad que hay en nuestro Señor Jesús. Y los que escuchaban estas palabras se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que esa necesidad de arrepentirnos, ese sentimiento solo se crea en nuestro ser cuando escuchamos acerca del Señor Jesús, cuando escuchamos y creemos esas buenas noticias de salvación que nos han sido anunciadas, cuando la aceptamos en nuestra vida y vivimos conforme a lo que Él
establece en su palabra. Pues el arrepentimiento no es una reforma momentánea. El arrepentimiento es una transformación completa en una persona, ocasionada por la predicación del Evangelio. Su fruto no es lamentación y sufrimiento, como en el caso de ciertos personajes bíblicos que sintieron remordimiento después de haber tomado decisiones o cometido errores muy graves, como fue el caso de Caín, de Esaú, o el remordimiento que sintió Judas Iscariote. El arrepentirnos es algo parecido al crear un puente que nos permite acercarnos a Dios, recuperando la amistad perdida con el hombre desde la caída en el Edén. El arrepentimiento es una enseñanza que proviene del Evangelio en este tiempo de la gracia. Y el arrepentimiento es algo que puede causarnos asombro. El arrepentimiento es una operación realizada en nuestras vidas. De este se denotan 7 principios que evidencian que una persona ha entrado en el proceso de la contrición. Es decir, reconocer que hemos obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal en adelante. Por esto debe haber un cambio en la persona, un cambio en el pensamiento, un cambio en el propósito, un cambio en la opinión, un cambio en el sentimiento, un cambio en la conducta, un cambio en la mentalidad. Al tener todos estos cambios en nuestra vida, por el poder de la palabra que ésta ejerce en nuestro ser, debemos ver diariamente que nuestra vida se debe separar del pecado, de las malas obras y del mundo para buscar la comunión con la vida eterna por medio del Señor Jesús, Salvador nuestro. Dios te bendiga, te esperamos en nuestro próximo video.